Listo. Gracias. Bueno, buenas tardes con todos y todas. Les damos la bienvenida a esta segunda edición del conversatorio Desafíos del Derecho Laboral en tiempos de COVID-19, organizado por Enfoque Derecho. Debemos recordar que el pasado 14 de abril se promulgó el Decreto de Urgencia 038-2020, en el que se establecieron una serie de medidas en materia laboral con la finalidad de mitigar los efectos negativos que pudieran surgir tanto para los empleadores como para los trabajadores en este contexto de emergencia sanitaria. Dentro de este conjunto de medidas, la que mayor cuestionamiento o interrogante se generó ha sido la habilitación a determinados empleadores para que puedan acogerse a la figura de la suspensión perfecta de labores. Es así que el presente evento tiene como objetivo principal analizar los aspectos en torno a esta figura y cuál podría ser su impacto en el futuro. Para lo cual contamos con la participación del doctor Jorge Toyama, socio del estudio Binetera y Toyama, así como del doctor Germán Lora, socio del estudio Damna Legal Advisor. Sin más, les agradecemos por su participación y procederé a realizar la primera pregunta. Buenas tardes. Buenas tardes. Desde su perspectiva, ¿ustedes considerarían que la suspensión perfecta de labores es una medida adecuada, una medida idónea para el contexto actual de emergencia? Y también si ustedes considerarían que esto ha creado una nueva causal para la aplicación de la suspensión perfecta de labores. Doctor Toyama, por favor, su tiempo. Gracias. Nuevamente, buenas tardes a todos, a todas. Yo creo que la suspensión perfecta de labores era o es una medida necesaria frente a la crisis, frente a este evento inaudito, ¿no? Que solo los expertos lo comparan con los efectos laborales de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? O sea, el gran confinamiento. Entonces, luego de mes y medio de que las empresas no están operando, digamos como que ha habido dos momentos, o tres, ¿no? El primer momento donde el Estado le dijo a las empresas que no operaban, páganles la remuneración, no le puedes dar vacaciones, ¿no? Eso más o menos fue un mes. Luego el Estado le dijo a las empresas, puedes dar vacaciones, y luego está el momento donde se está diciendo, pues puede ir de suspensión perfecta de labores a la empresa, ¿no? Entonces, al final como que hay dos grandes periodos, ¿no? El primer periodo donde la carga ha sido asumida por la empresa, pagando la remuneración de los trabajadores sin que haya ingresos, ¿no? Pensemos en un gimnasio, en una agencia de turismo, pensemos en una agencia de viajes, en una línea aérea, en una cadena de restaurantes, ¿no? Actividades que han parado por completo y en el corto y mediano plazo difícilmente van a operar al 100%, ¿no? Entonces, la suspensión es como una medida necesaria, es como una pausa, un oxígeno que el Estado debe dar a las empresas, ¿no? Para que puedan paliar esta situación, ¿no? Luego de haber asumido un mes el sueldo de los trabajadores, ahora hay hasta 2 meses y medio, digamos, hasta el 9 de julio, ¿no? Donde las empresas podrían ir a esa suspensión perfecta de labores con una serie de beneficios que el Estado ha previsto, ¿no? La CTS, la adelanto, la gratis, la AFP, en fin. Es una medida para terminar esta primera intervención que además condice con la legislación comparada, ¿no? Si uno ve los países de la región, han tenido que implementar un proceso especial por coronavirus, ¿no? Y la suspensión justamente es la herramienta necesaria para evitar despidos, ¿no? Si no hubiera una norma de suspensión de labores, no se posibilitaría una suspensión de labores ante este evento imprevisto, irresistible, inédito. Pues la única salvatoria que tenía la empresa sería un cese colectivo, que es la peor medida laboral, ¿no? Entonces, previo a ello, para dar un respiro, reitero, me da la impresión que en términos generales, la medida de suspensión es adecuada, ¿no? Muchísimas gracias, doctor, por su intervención. Doctor Lora, por favor. Sí, buenas tardes con todos también. Muchas gracias por la invitación. Sí, creo que es una medida adecuada. Como bien lo señalaba Jorge, yo dividiría esta etapa más que en dos, en tres, ¿no? La primera etapa en la cual
todo nos encontró un poco rápidamente en una situación complicada cuando se dicta una norma a finales de un domingo 15 para entrar en vigencia el 16. Las normas laborales solamente regulaban el trabajo remoto y los temas de los trabajadores de riesgo, y la gente se preguntaba, ¿qué hacemos con los trabajadores que se van a quedar en su casa y que no pueden realizar trabajo remoto y no están en los trabajadores de riesgo? Entonces comenzaron a haber una serie de actuaciones por parte de las autoridades empleadoras para hacer frente a esta primera gran etapa que era sin legislación, por lo menos específica, en qué hacer con los trabajadores que estaban en sus casas sin trabajo remoto y sin consideración de trabajadores de grupo de riesgo. Y muchas, como le digo, empresas comenzaron a hacer una serie de opciones, como las vacaciones y otras más. Y para solucionar el problema, el viernes 20 de abril, con efectos 21 de marzo, se dicta la segunda etapa, donde, como conforme lo ha señalado correctamente Jorge, es que el Estado decide que esas personas tengan que ir a una licencia con goce. Y esta más que posibilidad, esta necesidad de hacer que las relaciones laborales se mantengan con el ingreso de los trabajadores, tuvo una etapa ya de finalización con el decreto de urgencia 038, que abre un poco nuevamente a las medidas que se pudieran dar para efectos de un poco paliar la situación de muchas entidades empleadoras que no podían, ya habían pasado más de 30 días, no podían continuar con la licencia con goce, y se genera, yo siempre digo, se genera un nuevo sistema de suspensión perfecta. Ojo que nosotros hemos tenido en la legislación laboral peruana un sistema de suspensión perfecta por caso fortuito fuerza mayor desde el año 91-92. Este sistema de suspensión perfecta, desde mi punto de vista, es un procedimiento de suspensión perfecta distinto al anterior, porque no habla de un caso fortuito fuerza mayor, tiene una referencia a situaciones que van distintas al caso fortuito fuerza mayor, como la imposibilidad de hacer trabajo remoto y como la situación deficitaria económica de las empresas, ¿no? Solamente para poner un gran ejemplo de la diferencia entre el procedimiento anterior y el procedimiento que está establecido específicamente para esta situación de emergencia que fue regulado por el 038, es antes una empresa, una minera, por ejemplo, cuyo acceso a la mina era cerrado por alguna paralización, a pesar de que su situación económica era buena, podía solicitar la suspensión perfecta de labores porque había habido un caso fortuito fuera mayor, que era la paralización, la falta de entrada a la mina, por ejemplo. A mí me pasó en un caso que tuve en mi desarrollo profesional. Y la autoridad de trabajo, o sea, no analizó la situación económica de la empresa, sino analizó el caso fortuito fuerza mayor. En este caso, en los casos que nos encontramos en este nuevo, desde mi punto de vista, nuevo procedimiento de suspensión perfecta, no analizamos caso fortuito fuerza mayor, pero sí analizamos la situación económica de la empresa. Y entonces eso le da un matiz distinto al nuevo procedimiento que se ha establecido. ¿Se ha creado una nueva causal? Creo no. Lo que se ha creado, desde mi punto de vista, como lo he manifestado, es un nuevo procedimiento de suspensión perfecta con criterios, con consecuencias, con procedimientos completamente distintos al que tenemos regulado en el artículo 15 del Decreto Legislativo 728. Muchísimas gracias. Ahora, si bien coincidimos en que esta medida de suspensión perfecta de labores es adecuada y es necesaria, todavía surge la duda de qué criterios debe tener en cuenta tanto el Ministerio de Trabajo como la SUNAFIL al momento de evaluar las solicitudes de los empleadores para que desean acogerse justamente a esta figura. Entonces, hemos visto que hace poco se ha emitido el protocolo de la actividad de fiscalización de la SUNAFIL y también se han emitido una serie de disposiciones complementarias a este decreto de urgencia. Entonces, en ese sentido, quisiera preguntarles qué criterios ustedes consideran que se debe tomar en cuenta o que se debería enfatizar, sobre todo para que esta suspensión perfecta de labores realmente cumpla sus objetivos, que es tanto proteger a los empleadores, pero sin desamparar también a los trabajadores. Doctor Toyama, por favor. Bueno, aunque suene contradictorio, una medida de suspensión de labores es una norma de protección del empleo, ¿no? Porque busca que el empleo persista a esta crisis, ¿no? En esa línea, yo creo que hay dos tipos de empresas. Empresas donde el virus ha tenido un efecto catastrófico, ¿no? Un efecto, pero extremo, ¿no?
un gimnasio, ¿no? Un lugar de masajes, ¿no? De terapias, donde hay mucho contacto físico, ¿no? Un restaurante, una agencia de viajes, ¿no? Un hotel, una cadena de comida rápida, ¿no? Construcción civil. Construcción civil está totalmente paralizada, ¿no? Entonces, hay actividades donde, pese al levantamiento y el anuncio del presidente, que ¿no? Seguramente en las próximas semanas empezará a reactivarse algunas actividades, estas serán de las últimas. Probablemente cuando el inspector vaya, esté cerrada todavía la actividad, ¿no? En esos casos, que debería ser la mayoría de la suspensión, ¿no? Actividades de entretenimiento, actividades relacionadas con asistencia al público, o actividades de reconstrucción, ¿no? De construcción, o actividades que también se relacionan con un poco eso, por ejemplo, artículos de lujo, ¿no? Joyería, por ejemplo, ¿no? Son actividades donde la crisis y el efecto del coronavirus va a pervivir el levantamiento de la emergencia nacional, ¿no? Entonces, en esos casos, me da la impresión que la autoridad debería resolver con suma facilidad, ¿no? No debería haber mucho problema para aprobar un cese colectivo, una suspensión de labores de un restaurante, una suspensión laboral de una agencia de viajes, de un hotel, en fin, ¿no? Porque es evidente, ¿no? Y va a ir y está cerrada, ¿no? Ya acabó la emergencia nacional, ya la mayoría de peruanos está trabajando un poquito y ahí no hay forma de trabajar, ¿no? Entonces, en esas actividades me da la impresión que el criterio del ministerio debería ser lo más amplio posible, de haber una suerte de fast track, ¿no? De fiscalización, ¿no? Que va a inspeccionar, digamos, que se va a fiscalizar y ver al detalle todo, ¿no? Cuando es evidente, digamos, a sano juicio y comprobación material del inspector, inclusive, y en esos casos tal vez inclusive no necesita una fiscalización presencial, ¿no? Y la segunda es un grupo de empresas donde la actividad de repente puede ser, se ha paralizado, pero parcialmente, ¿no? Yo tenía 3 líneas de negocios, de esas 3 líneas de negocios, ¿no? Que yo tenía, 2 están paradas y uno nomás está operando, ¿no? Yo tenía una línea de negocios, por ejemplo, de alcohol, y la otra de combustible y la otra de gas. Todo el tema de combustible está, como es evidente, por la paralización y el toque de queda, ¿no? El negocio de combustible, venta de combustible está pero paralizada o casi paralizada, ¿no? En cambio, el negocio de alcohol pues está en boom. Entonces, todos los que se relacionan a esa actividad intermedia o exclusiva de petróleo o de combustible, pues está parado o va a ser muy lento, ¿no? Entonces, puede haber empresas donde la paralización sea parcial. En esos casos es donde SUNAFIL debería un poquito poner en lupa, ¿no? En general, yo creo que no se debe partir ni presumir de que las empresas se hagan suspensión para hostilizar a los trabajadores, ¿no? Yo creo que hay un concepto peyorativo de que la empresa se va a suspensión abusando de su poder, ¿no? Una empresa que se da suspensión es porque no puede trabajar. Lo peor que le puede pasar a una empresa es no trabajar, ¿no? Porque si no trabaja no hay ingresos. Entonces, yo creo que, y si va a suspensión es evidente, pues, porque no puede trabajar, y si no puede trabajar, en verdad, tanto como el trabajador, igual la empresa está siendo perjudicada. Entonces, me da la impresión también que hay que quitar un poquito ese concepto negativo, peyorativo de suspensión, ¿no? Y finalmente, un tercer caso será, espero que sean las menores, pero probablemente haya, ¿no? Las empresas estas donde han usado este instrumento para simular, ¿no? Entonces, por ejemplo, una empresa, imaginemos, pues, de una clínica, está operando la clínica, ¿no? Y de pronto está en suspensión de labores una clínica, ¿no? Podría decir, es una clínica que está operando. Entonces, y de repente 5 enfermeras que son de emergencia están en suspensión, ¿no? Y son las dirigentes sindicales. Ahí, pues, claramente habría una simulación, ¿no? Entonces, hay 3 tipos de empresas, creo yo, ¿no? La gran mayoría debería ser aquellas donde la industria, la actividad claramente está paralizada, donde ahí debe ser un fast track de fiscalización rápida y comprobación, más que nada. La segunda son las empresas donde se requiere un poco de lupa, análisis, donde hay suspensiones parciales de actividad. Y la tercera, pues, son aquellas donde pues, se ha usado esto como un instrumento de simulación y abuso, ¿no? Gracias, doctor. Doctor Lora, lo escuchamos. Yo espero yo entiendo que el análisis, y espero que el análisis también
sea siguiendo los parámetros que ellos mismos han establecido, la SUNAFIL fundamentalmente y el Ministerio de Trabajo. Yo creo que ya están claramente establecidos los parámetros ante cualquier tipo de empresa. Primero, tengo que verificar que la empresa no pudo hacer trabajo remoto con esos trabajadores que están en situación perfecta. Segundo, hay un parámetro económico establecido por la propia Autoridad Administrativa de Trabajo. Hay que validarlo, si no, no avanzamos. Tercero, las medidas que se han debido adoptar antes de iniciar una suspensión perfecta. Eso va a ser una revisión importante, me parece que es un punto que van a incidir mucho la entidad fiscalizadora y la entidad administrativa al momento de resolver. He tomado conocimiento, no sé si será verdad o mentira, pero hay una resolución ya que declara improcedente las solicitudes de suspensión perfecta porque el empleador comunicó por encima del día hábil siguiente a la comunidad, es decir, comunicó al trabajador, por ejemplo, el 18 de abril, la suspensión perfecta, y comunicó el 23 de abril a la Autoridad de Trabajo. Ya la Autoridad de Trabajo rechazó el tema, ¿no? Por temas formales como ese, ¿no? Va a revisar que haya habido información a los sindicatos, es decir, que la etapa previa haya sido comunicada a los sindicatos, que la misma suspensión perfecta haya sido comunicada a los sindicatos, el tema del grupo de riesgo, que es un problema ahí que todavía no se dilucida correctamente, el verificar que efectivamente los puestos de trabajo que han sido mandados a suspensión perfecta no estén trabajando, porque la otra vez un cliente me comentaba y me decía que si el trabajador que esté en suspensión perfecta podía vender a través del sistema web. No, si vas a suspensión perfecta no puede vender ni presencial ni a través del sistema de línea, en línea o a través de una app, ¿no? No puede prestar el servicio. Si es parcial o total, ¿por qué los trabajadores que están en suspensión perfecta no pueden realizar labores y sí algunos del mismo puesto de trabajo que están realizando las labores cotidianamente, ¿no? Va a revisar también, como ya se ha puesto mucho énfasis, en el qué origen tuvo, qué destino tuvo el dinero que se dio en estos sistemas de ayuda a los trabajadores, a los empleadores, es decir, Reactiva Perú o el 35%, ya se ha hecho con una norma que salió el viernes en la noche, el jueves, perdón, en la noche se ha hecho evidente que esos beneficios, si fueron adoptados o tomados por los empleadores, van a tener una incidencia. Es decir, como verá, hay una serie de criterios que ya están claramente establecidos, que son muchos y que en muchos casos los empleadores, a criterios seguramente, porque son criterios que van a tener la autoridad administrativa y la autoridad inspectiva, van a caer. Entonces, yo soy para ser sincero, poco optimista en relación a los procedimientos de suspensión perfecta, porque existen tantos criterios a analizar con la posición que va a adoptar la autoridad de trabajo respecto a esos temas y con el carácter restrictivo que le ha venido tratando de dar a través de las declaraciones de la ministra y declaraciones de los funcionarios. Yo sí creo que soy poco auspicioso en las suspensiones perfectas que se han presentado y por lo que le acabo de mencionar, porque cuando usted me pregunta qué criterios van a utilizar, muchísimos, y esos criterios están claramente especificados tanto en la ley, tanto en el decreto de urgencia, en el reglamento y en el protocolo. Muchísimas gracias. En relación a lo que han venido comentando sobre los criterios, también nos surge la duda de si el procedimiento establecido para aplicar esta medida realmente también es adecuada o favorece a que estos criterios realmente puedan ser tomados en cuenta de manera efectiva, ¿no? Entonces, en esta oportunidad comenzamos con el doctor Lora, por favor. Un poco estirando mi respuesta anterior, lamentablemente, además de los criterios que uno comienza a hacer un check para ver si cumple, check en trabajo, en no posibilidad de trabajo remoto, check en mi situación económica. Por ejemplo, ya en situación económica, segundo punto importante, primero el check de trabajo remoto creo que no hay mayor problema. O sea, si yo, inspector del Ministerio de Trabajo, verifico que la empresa no puede mandar a sus trabajadores a hacer trabajo remoto por la naturaleza de su actividad, ¿no? Como correctamente lo señalaba, un mozo no puede realizar sus servicios en su casa, entonces, check, no se puede hacer trabajo remoto. Pero en tema de situación económica, por ejemplo, se ha establecido un ratio entre la relación entre ventas y el número de planilla. Muchas empresas ya han venido presentando la información, considerando que han cumplido con el ratio, y el jueves, en la noche, aparece una norma que dice y modifica los criterios del ratio.
Entonces uno dice, tú me preguntas, ¿son adecuados los criterios? Sí, son adecuados si se dan en el momento. Si el empleador tiene las reglas claras al momento de presentar su solicitud. Pero si el criterio me lo cambia, ¿no? Y yo ya presenté mi solicitud de suspensión perfecta de labores, entonces esas reglas de juego, esos criterios no son adecuados, o si son adecuados, se hace una adecuación extemporánea al momento en que el empleador presentó. Entonces, cuando usted me pregunta, ¿son adecuados los criterios? Yo sí creo en la línea de hacer que esta suspensión perfecta de labores sea solamente para las empresas que efectivamente están en una situación económica mala, dejando de lado el caso fortuito fuerza mayor, creo que los criterios son adecuados. Pero lo que se tiene que hacer es que esos criterios estén claramente establecidos en un momento dado y en un momento en el cual el empleador pueda recogerlos, pueda saber que los tiene y presentar la solicitud. Porque lo que está pasando ahora es que el empleador en una fecha determinada entiende que cumple con esos requisitos, revisa la ley, revisa el reglamento, revisa el protocolo, y cuando se va a la aplicación de la página web del ministerio, encuentra otros requisitos que no estaban. Y entonces ahí se crea una inseguridad jurídica que creo que no es correcta. Otro ejemplo del tema para terminar mi respuesta. ¿En qué parte de la legislación laboral peruana, de estas últimas que se han dictado en lo que corresponde al periodo de emergencia, se dice que las mujeres embarazadas no pueden entrar en suspensión perfecta de labores? ¿No es cierto? No voy a discutir el trabajo de riesgo porque es un tema, no voy a discutir, perdón, el grupo de riesgo no lo voy a discutir, no voy a discutir el tema tampoco de los trabajadores con discapacidad, personal con discapacidad, porque ahí hay una cuestión de materia de discusión, ¿ya? Pero las mujeres embarazadas, la restricción que se hace en el aplicativo no tiene ningún sustento jurídico. Y entonces, cuando tú dices, oye, ¿por qué me han puesto este requisito cuando la norma no existe? Entonces, tus criterios terminan siendo extemporáneos y terminan siendo perjudiciales para poder hacer seriamente un procedimiento de suspensión perfecta. Muchas gracias, doctor Lora. Doctor Toyama. Yo creo que hay tres cosas que yo quisiera resaltar, ¿no? La primera es, recogiendo lo que explicaba bien Germán, es no aplicar retroactivamente las normas, ¿no? Efectivamente, el el 30 de abril, salió una norma, ¿no?, que interpreta las solicitudes de suspensión presentadas en abril, diciendo pues que no estarán en suspensión perfecta por lo menos en abril aquellos trabajadores sobre los cuales se calculó el subsidio del 25%. Es una norma retroactiva, porque cuando la empresa se presentó, no existía ese requisito o esa condición, ¿no? Entonces, y no es un tema de duda, es un tema de opción legislativa, ¿no? Entonces, si el Estado, cuando emitió el reglamento originario, no establecía nada y ahora lo establece, evidentemente es una aplicación retroactiva, un criterio interpretativo, con el respeto que me merecen los amigos del Ministerio de Trabajo. Aquí lo que existe es una aplicación retroactiva de una norma, ¿no? Y por último, si fuera interpretativo, las leyes no pueden ser interpretativas hacia atrás, ¿no? Entonces yo creo que el Ministerio ya debería, a partir de ahora, pensar en la reconstrucción laboral del mercado de trabajo, debería pensar en la reconversión laboral, en cómo hacer para que el empleo peruano resurja, ¿no? Cómo hacer para que aquellos que han perdido el empleo lo tengan. Ya el tema de suspensión, ya se dieron las normas, ahora hay que ejecutarla, aplicarla, y con honestidad, yo no sé si Germán coincidirá, pero estoy pronosticando un montón de acciones contenciosas administrativas si es que el Ministerio aplica criterios restrictivos, ¿no? Nuevamente, aquí no estamos, la gran mayoría de empresas que se dio suspensión es porque realmente no pueden trabajar, ¿no? Es porque es una realidad, ¿no? Entonces, y si el Ministerio le impone criterios duros, rígidos, lo que va a hacer es incrementarse las acciones contenciosas administrativas y en 3 años, 4 años, tal vez, y no sé más, recién podríamos ver qué pasó en el 20, o sea, en el año 23, 24, veremos cómo se resolvió este tema, las 10 o 15 temas así de micro detalles que tiene esta norma interpretativa, ¿no? Y
Un tercer tema que quería comentar es que el número de trabajadores y de empleadores, ¿no? Hoy debe haber más de 100.000 trabajadores metidos en suspensión, ¿no? Y ya el número de empresas superaba, entiendo yo, los 12.000 empresas, ¿no? No es, digamos, es un número importante, pero la PEA formal son 3.800.000 trabajadores, ¿no? En Chile, termino con esto, ¿no? En Chile, por dar un ejemplo, ¿no? Igual sucede en otros países, Colombia, Brasil, en fin, España, ¿no? Donde la abrumadora cantidad de trabajadores más bien está en suspensión, ¿no? En Chile, por ejemplo, hay 52.000 empresas, 5 veces más que en Perú, que se han ido en suspensión. Y 750.000 trabajadores que están en suspensión en Chile. Entonces, y que tiene una PEA menor que la peruana. No quiere decir que este número sea ínfimo en Perú, lo que quiero decir es que no debería interpretarse, nuevamente reitero, el tema de la suspensión como una herramienta para hostilizar y despedir trabajadores. Ahí claramente el Ministerio tiene que anular esas suspensiones y las multas, sanciones. Pero esa es la excepción. La regla es que las empresas que están yéndose, por más voluminosas que tengan, 1.000 trabajadores, 1.500 trabajadores, 3.000 trabajadores, realmente están paradas y van a seguir paradas después, ¿no? Entonces el Estado, si es que no interpreta razonablemente las suspensiones labores y la interpreta restrictivamente, antisuspensión, ¿no? Lo que va a generar, ¿no? Y sobre todo, ¿no? Antisuspensión contra la gran empresa, ¿no? Contra las empresas que tienen más trabajadores ahí, mucha lupa, estricto, ¿no? A pesar que está cerrada la actividad, igual la aplicación y el denegatorio de suspensión. Esa empresa, si le genera la suspensión, probablemente el incentivo que tiene para ir a un cese colectivo o una liquidación es mayor. Entonces el Estado, por no aplicar una regla razonable y flexible en este caso, lo que va a generar es la reacción de la empresa. Y la reacción de la empresa puede ser una cese colectivo, que es peor que la suspensión, evidentemente, o dos, o lo llevan Indecopi, o ese va Indecopi, ¿no? Que es la liquidación o reestructuración de la compañía. Muchas gracias. Ahora la siguiente pregunta, en realidad es una preocupación de la mayoría de la población, o mejor dicho, de los trabajadores y las trabajadoras, es en torno a que si bien hay un parámetro normativo establecido para aplicar la suspensión perfecta de labores y en general las medidas laborales que se han adoptado en este contexto de emergencia sanitaria, realmente se ha visto algunos casos donde determinados empleadores no han cumplido ciertos criterios o no se ha aplicado de manera correcta o de manera proporcional ciertas medidas. En ese sentido, teniendo en cuenta que si bien puede terminarse el estado de emergencia, pero puede mantenerse el estado de emergencia sanitaria, queríamos preguntarles si es que ustedes considerarían que la inspección del trabajo debería ser considerado como una labor esencial o no. Doctor Toyama, por favor, lo escuchamos. Bueno, es una discusión interesantísima, ¿no? Entiendo que servir, por ejemplo, he dicho que es esencial, hay una norma por ahí que entiendo lo dice, los inspectores consideran que no, ¿no? Yo creo que debería ser esencial respecto a aquello que es urgente y esencial, valga la redundancia, ¿no? Como puede ser la constatación de un despido, como puede ser la constatación sobre todo de condiciones de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Todo el tema de prevención del COVID. Pero todo lo que no sea eso, me da la impresión, no debería ser parte de la urgencia de la medida, porque se supone que la regla es un aislamiento social. Así como las autoridades regulatorias están paradas, ¿no? O sea, la municipalidad no está fiscalizando licencias municipales, ni tampoco que yo sepa, Indecopi está fiscalizando, pues, concertación de precios, ¿no? En el día a día. Entonces, dado que la regla es el aislamiento social, me da la impresión que la única actividad que se debería permitir y que debería calificarse como esencial es esta de acá, ¿no? La prevención y la revisión de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo de los trabajadores, ¿no? Por ejemplo, si una empresa no entrega mascarillas, si una empresa no entrega protocolos de trabajo a distancia, si una empresa no mide la temperatura, si una empresa hace que los trabajadores lleven su propio jabón, ¿no? No hay nada de las condiciones mínimas, ahí la autoridad inspectiva tiene que actuar y no hay que esperar que acabe la cuarentena cuando los trabajadores se contagien, ¿no? Entonces creo que
enmarcado exclusivamente en la prevención de este virus, o en general el tema de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? En una empresa de construcción civil donde los trabajadores no reciben casco, ¿no? Una empresa de transporte donde los trabajadores manejan autos con los frenos vaciados y ya acabó el periodo de mantenimiento. Solo en esos casos me da la impresión que habría un servicio esencial. Muchas gracias, doctor Toyama. Doctor Lora, lo escuchamos. Yo en la misma línea de Jorge, creo que sin perjuicio del informe emitido por Servir, que se sustenta en un decreto supremo que también incluyó a la actividad inspectiva dentro de los servicios esenciales, creo que el servicio esencial para mí tendría que estar restringido a la actividad, a la verificación, o tuvo que estar dirigido hasta lo que queda del 11 de mayo, hasta el 10 de mayo, dirigido a verificar que las empresas que estén en actividad fundamentalmente sean las empresas de actividad esencial, y que no estén en actividad empresas de actividades no esenciales, conforme a las normas que salieron inicialmente, ¿no? Porque entrar a ver otro tipo de incumplimientos laborales que son muy válidamente revisables y seguramente sancionables en su caso, creo que no es lo esencial hoy por hoy, ¿no? Creo que la actividad ha debido limitarse, y limitarse también en la medida de lo posible a actividades, a fiscalizaciones de tipo virtual, ¿no? Porque yo he visto, por lo menos yo tengo en mis redes sociales, como seguramente todos, a la SUNAFIL, y permanentemente he visto que la SUNAFIL ha estado haciendo inspecciones en mercados, en bodegas, ¿no? Y creo yo que ha podido actuarse de una manera distinta para no poner en riesgo también la salud de los miembros o los inspectores de SUNAFIL. Yo coincido que, a pesar de que las normas así lo establecieran y el informe, como consecuencia de las normas, señalara que sí, yo creo que debió ser muy limitada la actuación de SUNAFIL, porque además la actuación de SUNAFIL importa la actuación también del empleador, porque si SUNAFIL le pide algo al empleador, el empleador no está en su oficina como para dar la información que en muchos casos pide. A mí me comentaba alguien la otra vez que le ha pedido información que no está en su poder, en el poder del empleador, porque está haciendo trabajo remoto y está en su oficina, y el empleador no va a su oficina. No solamente mueve la actuación del propio inspector de trabajo, sino que en muchos casos podría también mover la actuación innecesaria de un empleador, ¿no? Muchísimas gracias. Bueno, teniendo en cuenta que esta crisis todavía va a continuar y que realmente se han dado algunos criterios que pueden mantenerse en un futuro, queríamos preguntarles desde su perspectiva, ¿cuáles creen que podrían ser las situaciones que se podrían dar en un futuro una vez que superemos la crisis en materia laboral? ¿Cuál sería el impacto de estas medidas que se han tomado? ¿O cuáles podrían ser los cambios o las nuevas perspectivas en el derecho laboral una vez que el estado de emergencia sanitaria culmine o, bueno, estemos en una etapa mucho mejor a la actual? Doctor Lora, lo escuchamos. Muchas gracias. Yo creo que va a determinar, en muchos casos, va a determinar cómo se actúe en la supervisión perfecta, ¿no? Imagínense que ya de las, no sé, 8.000, 9.000 empresas que han presentado supervisión perfecta, y de los 100.000 trabajadores más o menos involucrados en la medida, tengamos una negativa, ¿no? Una negativa ¿qué hace la negativa de la autoridad de trabajo a la solicitud de suspensión perfecta? Va a hacer que el empleador le deba al trabajador, vamos a poner, 2 meses de sueldo más beneficios laborales. Entonces, en ese panorama, teniendo suspensiones perfectas que no van a proceder, podríamos llegar el primer temor que tengo en estos temas es el mantenimiento de las relaciones laborales, ¿no? Yo creo que el objetivo de todos los involucrados en temas laborales, sean abogados, sea el Estado, sea el empleador, sea el trabajador, todos creo que debemos procurar que lo que se busque aquí es que terminemos con una relación laboral vigente aquí a agosto, septiembre,
y mejor el próximo año. Es decir, que podamos mantener las relaciones laborales. O sea, a mí lo primero que me preocupa cuando usted me dice ¿qué viene en materia laboral? Lo primero que me preocupa es que las empresas no sientan suficientemente protegidas o no sé si la palabra es protegida, pero de alguna manera se sientan apoyadas por el Estado a través de subvenciones perfectas. Que la subvención perfecta no le termine en su situación económica de servir, por ejemplo, o que la subvención perfecta sea una medida que se declare infundada. Como consecuencia de ello, me preocupan las relaciones laborales. Creo que eso es lo primero que hay que apuntar. Y lo segundo que hay que apuntar, desde mi punto de vista, es un poco obligatoriamente pegarle una revisada a la legislación laboral, ¿no? Yo pongo, a mí me parece un ejemplo excelente el hecho del trabajo remoto, ¿no? El trabajo remoto ha funcionado bien, no ha habido mayores quejas, no ha habido mayores denuncias sobre el trabajo remoto, por lo menos no las he escuchado, ¿no? Y es una medida que se aprobó rápidamente, que fue captada por los empleadores rápidamente, aceptada por los trabajadores y se ha desarrollado correctamente, sin mayor formalismo, sin necesidad de un contrato o un convenio firmado, sin necesidad de presentarlo al ministerio, sin necesidad de regular específicamente materias que hacen que las relaciones laborales se compliquen, ¿no? Ese es un claro ejemplo. Entonces, yo creo que hay que darle una revisada a las relaciones laborales para ver qué medidas podrían ir cambiando a lo largo del tiempo para hacer que las relaciones laborales sean más atractivas y que los empleadores puedan rápidamente retornar a la contratación de los trabajadores. Por ejemplo, una medida es revisar si podemos trabajar con un mínimo vital diario, por ejemplo, ¿no? Pagarle a un trabajador, no sé el monto, pero pagarle, por ejemplo, 50 soles diarios al trabajador y el trabajador viene a laborar solamente 3 días a la semana, 150, y con ello cumplo con el pago de la remuneración mínima vital, no mensual, sino diario, ¿no? Poner en periodos de tiempo más cortos la remuneración mínima vital para hacer más flexible la posibilidad de la necesidad que van a tener progresivamente los empleadores de contratar trabajadores. Creo que, en resumen, yo me apuntaría a que el Ministerio de Trabajo empiece a revisar los temas de cómo hacer para que los vínculos laborales realmente se mantengan fuera de la subvención perfecta de labores, que como decía Jorge, correctamente esto ya es un pasado, ya las empresas accedieron, algunas accederán más adelante, pero ya el boom de las subvenciones perfectas, espero que en esta semana podamos tener un número ya definitivo, eso ya pasó, y hay que comenzar a ver qué hacemos a futuro. Fundamentalmente el futuro pasa por mantener las relaciones laborales y hacer que las relaciones laborales tengan un régimen un poco más revisado para efectos de que sean más atractivos el retorno a las relaciones laborales formales de manera inmediata. Muchas gracias, doctor. Doctor Toyama, lo escuchamos, por favor. Bueno, hay varias cosas, ¿no? Tal vez algunas sean mínimas o mayores, no tengo muy claro el impacto, ¿no? Pero creía 5 o 6 cosas que se nos vienen, ¿no? La primera es una ola, siguiendo lo que explicó muy bien Germán, se viene una ola de ceses colectivos y se viene una ola de liquidaciones, ¿no? Estamos en pleno proceso de suspensión, pero es evidente que un número de empresas no va a subsistir. Y si hay restricción en la interpretación de la suspensión o de las normas, con mayor razón. Número uno, ¿no? Entonces, la suspensión es el inicio de medidas complicadas, difíciles, radicales, duras, y que se deben tomar. Lo hemos vivido en el año 98, lo hemos vivido en el año 2000, se vivió en el año 90-91, ¿no? Entonces, va a ser, pero con un impacto evidentemente casi universal, ¿no? Entonces, lo primero es que la suspensión es el inicio de todo un proceso de vicisitudes muy radicales en la relación laboral, ¿no? Una segunda es hay una explosión de conflictividad laboral, ¿no?
juicios, inspecciones, sindicatos, todas las cosas que se han hecho aquí, bien o mal, van a empezar a demandarse y reclamarse después. Todas las inspecciones, denuncias que se han acumulado, se van a actuar. Todas las audiencias judiciales que se han acumulado, se van a actuar. Entonces hay una vorágine, más todo lo que se ha acumulado, ¿no? De conflictividad, que ahí el Poder Judicial y SUNAFIT tienen que tener la habilidad para actuar con celeridad, rapidez, criterio, ¿no? y resolverlo pronto, ¿no? Una tercera cosa es que es el esfuerzo mayor del Estado hoy día, reitero, es el empleo. ¿Cómo hacer de que la persona que antes se dedicaba a la actividad tal y ya no es posible, ¿no? Antes yo era masajista, es una actividad, pues, yo era personal trainer en un gimnasio, complicado, ¿no? ¿Qué debo hacer después? Tengo que tratar de reciclarme algo, ¿no? Entonces es importante la actividad del Estado en reconversión laboral, en facilitar herramientas de formación y formación profesional, en cómo hacer que los trabajadores vuelvan, ¿no? a tener competencias que el mercado hoy día va a demandar más, ¿no? El comercio online, por ejemplo, ¿no? Una cuarta cosa que tal vez podría compartir es el reto que tienen las partes, ¿no? El reto que tiene la empresa es cómo se reconvierte ante esta situación, cómo se reconvierte un abogado litigante a esta situación, cómo se reconvierte esta panadería famosa que hoy día se ha reconvertido en bodega, ¿no? Muy buena, ¿no? Entonces, cómo la empresa se reconvierte a la situación, pero también cómo se reconvierten los trabajadores, ¿no? Cómo se reconvierten los trabajadores frente a esta situación, ¿no? ¿Qué tienen que hacer los trabajadores para, digamos, volverse más competentes? Porque no es un reto solo de las empresas, también son los trabajadores. Los trabajadores tienen que adecuarse a sus nuevas competencias. El trabajador que no le gustaba mucho la informática y las redes y los medios y la conexión digital tendrá que adecuarse, ¿no? Entonces, también el sindicato, ¿no? El sindicato también tiene que reinventarse, ¿no? Hoy día hay reuniones en Zoom, en plataformas, hay convenios colectivos por ahí que se han firmado a través de estas plataformas, ¿no? Todo eso presupone un cambio literalmente, ¿no? De pensamiento, ¿no? El que no se recicla, el que no se reinventa, no va a sobrevivir esta crisis. Y hablo de empresas, hablo de trabajadores, hablo de sindicatos, ¿no? Ese es el gran reto que todos tenemos, ¿no? Reinventar nuestras prácticas, reinventar nuestras habilidades, reinventar nuestras competencias a este nuevo entorno que va a perdurar, ¿no? No es que el 11 de mayo o a fin de año ya acabó y todo va a ser igual, ya no va a ser nada igual, ¿no? Esto llegó para quedarse y exige un cambio radical de nuestra forma de ver y de trabajar, ¿no? Entonces, yo creo que ese es el gran reto que tienen los sindicatos, las empresas, ¿no? Cómo juntos, con diálogo, ¿no? Se reinventan, cómo juntos, con diálogo, afrontan esta crisis, afrontan un contagio, ¿no? Cómo conjuntos, con diálogo, afrontan el retorno progresivo, paulatino, ¿no? Y termino con algo, ¿no? Que Germán lo tocó, pero yo quisiera mencionarlo, ¿no? Es la actividad de riesgo, ¿no? El grupo de riesgo. El grupo de riesgo, ¿no? Son personas donde este virus es más fuerte y puede ser letal, ¿no? Yo soy susceptible a ese grupo, tengo familiares muy directos que están en ese grupo, ¿no? Pero desde la perspectiva de la dinámica laboral, hoy día el Estado le ha dicho a las empresas, usted asuma, tiene que trabajar en su casa, y si no puede trabajar en su casa, vacaciones, y si no se puede, pues la gran mayoría de estos trabajadores no puede ser remoto, ¿no? La gran mayoría de estos trabajadores exige trabajo de campo, ¿no? Y el Estado le ha dicho, no pueden trabajar, ¿no? Entonces hoy día hay actividades muy importantes como pesca, como energía, como minería, como agrario, como casi todas las actividades, ¿no? Donde la cantidad de personas, y tampoco se puede poner en suspensión de labores, según ha dicho el ministerio. Entonces, la única chance es trabajo remoto. Entonces, todo el mundo en el restaurante se va a suspensión perfecta, menos las personas de riesgo, ¿no? Eso no parece razonable, con mucho cariño y respeto, y reitero que soy susceptible a este grupo, ¿no? Pero objetivamente no hay razón para eso.
objetivamente no hay razón para que el Estado le diga, oye, una persona que tiene obesidad sobrepeso ligero, no puede trabajar. Aun cuando no tenga ninguna, ni asma, ni diabetes, ni nada, no puede trabajar. De verdad que esto puede colapsar algunas industrias que están siendo afectadas. Sé que este es un microproblema, pero frente a todo lo que explicaba antes de que se viene, pero esto también es que se viene, porque estas personas no pueden trabajar hasta el retorno de la emergencia sanitaria. Esto será fin de año o el otro año. Entonces, el Estado mismo también le pone un límite a estas personas, porque ¿qué trabajo va a encontrar hoy día una persona gordita si está sin chamba? Nadie lo va a contratar, porque dice el Estado que solo puede trabajar en su casa, ¿no? Que he estado viendo legislación comparada y la mayoría de países permite el trabajo de estas personas siempre y cuando haya una aprobación médica, ¿no? Siempre y cuando haya una aprobación médica. Acá no, ni siquiera con aprobación médica, no hay forma. Una persona de 61 años que está perfecto de todo, no puede trabajar. Aunque haga labores de oficina, solito él, tampoco puede. O sea, el Estado ya ha ido al extremo, creo yo. Lo tomo como ejemplo, porque hoy día hay varios de estos ejemplos donde el Estado ha llegado a una posición extrema y dura. Y creo que ahí termina, esta posición extrema y dura termina perjudicando extremadamente, valga la redundancia, a las empresas y también a este mismo grupo, porque no los hace empleables, ¿no? Muchísimas gracias, doctores, por responder las interrogantes. Ahora vamos a pasar a una ronda de preguntas de las personas que nos han estado acompañando durante esta transmisión. Justamente como comentábamos durante todo este tiempo, es que el 30 de abril, justamente como lo comentaron, se promulgó el Decreto Supremo 12/2020, donde se establecía una serie de disposiciones complementarias, justamente por el tema de los subsidios y cómo es que debería procederse en caso los empleadores hayan recibido este beneficio público. En ese sentido, nos preguntan si es que el empleador ya ha solicitado la suspensión perfecta de labores, se debería declarar nulo todo el procedimiento en atención a esta nueva norma o en todo caso solamente se debería declarar nulo respecto a los trabajadores que han recibido esta remuneración subsidiada por parte del Estado. Doctor Lora. A ver, yo creo que ahí hay dos temas, ¿no? Porque el primer tema es la no inclusión de estas personas y definitivamente creo que la propia norma, por lo menos desde mi punto de vista, da una solución y establece que la autoridad de trabajo las va a dejar de lado seguramente cuando resuelva, ¿no? Y entonces yo creo que no se va a declarar nulo todo no debería declararse nulo todo el procedimiento, sino que con esta nueva regla, las empresas que hayan presentado tengan claro o lo retiran actualmente y mandan una comunicación diciendo que están retirando a esa gente o será la propia autoridad administrativa que lo retire. Pero el otro tema es el más preocupante, ¿no? También igual de preocupante, pero un poquito más, porque ahí sí, porque yo para acceder a la posibilidad de pensar en una suspensión perfecta para después pasar a medidas alternativas, tengo que ver mi ratio económico. Y si mi ratio económico fue elaborado sobre la base de los montos de la remuneración completa de los trabajadores sin discriminar el monto que me devolvieron del 35%, y haciendo esa consideración no entro dentro del ratio, entonces mi solicitud se va, pero directamente al tacho, ¿no? Entonces son dos situaciones que hay que tenerlas en cuenta. Si yo, considerando estos trabajadores, fueron muy poca plata y el ratio no se modifica, entonces la autoridad de trabajo lo podrá excluir en su momento, creo yo, ¿no? Pero si finalmente con esa plata yo no cumplo el ratio, entonces ahí me preocupa porque las solicitudes podrían ser denegadas por incumplimiento de la obligación de demostrar la falta de solvencia económica. Muchas gracias, doctor. Doctor Toyama, por favor. Nuevamente, hay un tema constitucional para empezar, ¿no? Que es si cabe un reglamento contrario a la ley, en mi opinión, con el respeto que me merecen los amigos del ministerio, y además retroactiva, ¿no? Entonces, al final, yo creo que varias de las empresas van a impugnar esto y en 3 años el Poder Judicial resolverá, ¿no? La Corte Suprema seguramente quién tiene la razón, ¿no? Ese es un primer tema macro, ¿no? Si cabe para una solicitud ya presentada,
aplicación de una norma que no había antes, ¿no? Un límite. Yo creo que la consecuencia no es la pérdida de la suspensión, sino, entiendo yo, ¿no? Que los trabajadores de abril, ¿no? Suspendidos en abril, solo por el mes de abril, ¿no? Se les declarará inadmisible, improcedente, infundado el pedido de suspensión y de mayo en adelante sí, ¿no? Seguirá. Entonces, y solo respecto, bueno, no solo, porque debería ser la mayoría tal vez, o buena parte de trabajadores que recibir, sobre cuyo sueldo se calculó la suspensión del 35% y que se ha pagado en la gran mayoría de empresas en abril, ¿no? Entonces, el impacto para la empresa sería la denegatoria de la solicitud de improcedencias por el mes de abril de los trabajadores que aparecen como referentes para el subsidio del 35%. Muchas gracias. La segunda pregunta de parte de David Caballero es justamente si se ha implementado el trabajo remoto, los accidentes que puedan ocurrir dentro del hogar deberían ser considerados como accidentes laborales y si en caso la respuesta fuera afirmativa, ¿de qué manera se debería fiscalizar que realmente se ha dado dentro de la actividad laboral? Doctor Toyama. Yo creo que en casa también puede haber efectivamente una enfermedad profesional, la ergonomía, por ejemplo, o también un accidente de trabajo, no sé, pues estoy manipulando la laptop de la empresa y hay un cortocircuito y casi me muero de electrocutado tocando la laptop que me dio la empresa, ¿no? Entonces, efectivamente puede haber también accidentes y enfermedades profesionales y esas se tienen que, digamos, prevenir con un buen equipo, con entrenamiento previo, con ergonomía, en fin, ¿no? Todas las medidas preventivas que una empresa debe tener para evitar justamente un accidente o una enfermedad profesional. Eso por un lado, ¿no? Por otro lado, creo que sobre el trabajo remoto en sí, ¿cómo fiscalizarlo? Bueno, número uno, la inspección de trabajo puede fiscalizarlo, ¿no? Online también, no es necesario ir al domicilio del trabajador. Dos, el empleado también puede fiscalizar eso, ¿no? Y hay plataformas que te permiten cuánto tiempo estuviste en YouTube, cuánto tiempo estuviste en el internet de la empresa, cuánto tiempo tu pantalla estuvo trabajando y cuánto tiempo estuviste viendo Netflix, ¿no? En horario de trabajo. Entonces, hay formas de fiscalizar, ¿no? Creo que el reto nada más es pulir un poquito las normas estas de trabajo remoto, ¿no? Yo creo que ese es el gran acierto de todas estas reformas que ha dado el gobierno durante esta cuarentena, es el trabajo remoto, coincido, ¿no? Yo creo que debe quedarse ya, ¿no? Si se sustituye el trabajo remoto por la ley de teletrabajo que dio el Congreso hace años, el trabajo remoto va a ser, o la ley de teletrabajo va a ser una de las normas más incumplidas por el mundo formal, porque es casi imposible de cumplir. Entonces, nada, yo creo que por ahí va mis sugerencias o comentarios. Muchas gracias, doctor. Doctor Lora, por favor. Yo creo que la incidencia, ese es un punto importante y creo una de las razones por las cuales no ha funcionado, entre otras, el teletrabajo en el Perú, ¿no? Yo alguna vez conversaba con un funcionario del Ministerio de Trabajo y me decía, sí, Germán, queremos hacer que esto sea masivo, pero ¿qué pasa con el tema de seguridad y salud en el trabajo? ¿Cómo lo podemos, cuál es el límite de exigencia al empleador para que implemente un sistema seguro de trabajo en un lugar en el cual no lo administra, que no es el centro de trabajo, sino en la casa del trabajador, o la casa del trabajador, o la cafetería, o cualquier otro lugar distinto al centro de trabajo donde donde el empleador no tiene mayor injerencia? Entonces yo creo que deberíamos ya tomar una decisión para que esto funcione y hacer que las normas de seguridad y salud en el trabajo, que el empleador pueda exigir al trabajador en el marco de un teletrabajo, un trabajo remoto, tenga un límite, ¿no? Es decir, porque definitivamente, y es un tema fáctico, el empleador no tiene la posibilidad de revisar que por ejemplo, si nos exigieran una primera revisión a la casa, a ver si tiene todas las medidas correctas, si veo dónde va a trabajar el trabajador, qué silla va a utilizar, qué lugar de luz va a tener, cuánto tiempo le puedo exigir que esté frente a una pantalla, todo eso está tan alejado del empleador que el trabajador puede incumplir todas esas medidas a pesar del primer análisis que he hecho.
Entonces, yo creo que el legislador peruano, el Ministerio de Trabajo, el legislador peruano tiene que decantarse ya definitivamente por una situación donde hasta dónde puede llegar el empleador en los temas de materia de seguridad y salud en el trabajo, en un trabajo realizado por un colaborador, un trabajador en su propia casa, ¿no? Muchas gracias. Y una última pregunta para cerrar el evento. Es como ya se ha indicado, ya se ha dado declaraciones por parte del presidente también del reinicio de ciertas actividades. En atención a ello, nuestro Jim Mirengi nos pregunta si en caso la otra semana se aprueba el inicio de las actividades por parte de los restaurantes, ¿qué tipo de modalidad contractual deberían usar los empleadores para contratar a un nuevo personal para servicios de delivery? Puede hacer adendos temporales para que el personal que venía laborando de manera presencial en los restaurantes ocupe este nuevo puesto a fin de poder realizar sus actividades. Doctor Flora, le escuchamos. En la línea de lo que Jorge señaló hace unos minutos, de el reinvento de los trabajadores, ahí está un claro ejemplo de cómo podría reinventarse un trabajador. Es decir, si yo tenía un grupo de trabajadores en un restaurante, 20, y ahora por temas de aforo, por temas de seguridad y salud, por temas de demanda del producto, no voy a necesitar a los 20, sino voy a necesitar a 15 o a 10, los otros 10 tendrán que hacer una labor de delivery, por ejemplo, ¿no? Jorge también lo mencionó, ha salido en redes un montón esta cafetería que tenía lugares para sentarse, ir a tomar un café y comerse algo. Todo se ha hecho un lugar para expender gaseosas y comida y pollo y otras cosas, ¿no? Parece más un supermercado. Se ha reinventado y los trabajadores que ahí atendían como mozos seguramente van a tener que tener otra labor, entre las cuales podría estar la del delivery que usted correctamente ha señalado. Entonces, en la misma línea de lo que ya se señaló, es un clarísimo ejemplo de la pregunta que se ha dado, de todos tenemos que reinventarnos, ¿no? Empleadores y trabajadores, y el Estado también tiene que comenzar a reinventarse su actuación fiscalizadora, en su actuación resolutiva. Muchísimas gracias, doctor Toyama. Yo creo que la empresa evidentemente puede modificar condiciones laborales durante toda la emergencia sanitaria, todo aquello que sirva para preservar el trabajo. El sueldo es válido y evidentemente no hay una hostilidad, ¿no? Entonces aquí claramente un mozo podría reconvertirse en repartidor, de reparto delivery, sí, yo creo que sí. Si se opone el mozo, ¿está obligado el mozo? Está obligado. No se podría oponer, ¿no? Salvo pues que no pueda manejar una bicicleta, pues no tenga alguna condición física que le impide, ya bueno, ¿no? Entonces será pues el que organice el reparto de repente, ¿no? Pero en las modificaciones de condiciones de trabajo durante la emergencia sanitaria se han repotenciado a favor del empleador siempre y cuando busquen conservar el empleo y no afectar el sueldo. Número dos, evidentemente, al estar en planilla, si es trabajador, debe tener los seguros, seguro médico, seguro de riesgo, ¿no? Seguro de vida, los seguros, ¿no? Y tal vez la pregunta también va por ahí, ¿no? Toda persona que reparte, ¿no? Productos, cosas, alimentos, etcétera, debería tener un seguro, ¿no? En esta coyuntura, y no solo en esta coyuntura, en general, ¿no? El problema de cuando se le dice a algún grupo de categoría de trabajadores, oye, ustedes deben estar en planilla, si no, no hacen reparto. Un momentito, a ver, ¿no? Aquí hay un problema general, ¿no? Que es la informalidad en el Perú y que es la falta de seguro. Hoy día tenemos una oportunidad muy buena para que se exija, ¿no? A aquellas empresas que directamente o a través de una plataforma se valen de repartidores y también de taxistas, por ejemplo, para que estas empresas sean solidarias y responsables de tener un seguro. Ese repartidor debe tener un seguro médico, ¿no? Si se enferma del COVID o en general de cualquier enfermedad, ¿no? Puede asistir a un médico sin problemas. Debe tener un seguro contra accidentes, de invalidez y sobrevivencia, ¿no? A favor de los familiares o del mismo, ¿no? Y este seguro de vida. O sea, debería ser un asegurado, ¿no?
Entonces, pero ese es un problema general, ¿no? O sea, este gobierno debería, ¿no?, decir, toda actividad que se comienza debería tener un presupuesto evidente, mínimo, que es que los trabajadores involucrados, aunque sean independientes, tengan seguro. No quiere decir que estén en planillas, ojo, no estoy hablando de CTS gratis, nada, simplemente tengan un seguro. Esa es la clave, creo que de todo, ¿no? Ese es el equilibrio adecuado entre la necesidad de que se reactive la economía y la empresa. Lo único que mueve aquí el empleo es el sector privado, no es el sector público. El empleo y el país crece por el sector privado, no por el sector público. Entonces, hay que ya empezar a trabajar ya en el retorno, ¿no?, económico, ojalá a partir del lunes, pero, y también no hay que descuidar a los trabajadores. Entonces, el equilibrio, sobre todo a los independientes, que son independientes, pues, ¿no?, yo trabajo para varias cosas, soy taxista de día, repartidor de bicicleta de la noche, eso es legal, ¿no? Y puedo trabajar con todos los aplicativos a la vez, pero lo que debería exigir el Estado es que esos aplicativos, ¿no?, contraten solo a personas con seguro. Entonces, aquí, en medio de la crisis, surge una oportunidad, que es que el Estado permita el lanzamiento de actividades económicas siempre y cuando todos, no importa para quién presta el servicio, pero están bajo el control de la empresa, que es el que solicita el inicio de actividades, todos estén asegurados. Muchísimas gracias, doctor Toyama, doctor Lora, por su participación. Antes de cerrar el evento, Enfoque me ha encomendado poder anunciar a la persona ganadora de una entrada justamente del primer Congreso Laboral que está organizando Temis. Ella es Arisa Campos Ramírez. Si estás escuchando esto, por favor, comunícate con Enfoque. Nuevamente, le reiteramos nuestro agradecimiento. Sin duda, a pesar de que esta crisis ha generado muchos retos, también ha permitido abrir paso a que se discutan nuevos temas, como el trabajo remoto, también el brindar seguridad a este tipo de trabajadores que hacen delivery, y creo que ya hay un mayor consenso en que la suspensión perfecta de labores es una medida que en este contexto es idónea. Sin embargo, corresponde mantenernos vigilantes a que su aplicación realmente respete los criterios de razonabilidad, de proporcionalidad, y como bien lo decía también el doctor Toyama y el doctor Lora, es importante que estas medidas adoptadas realmente protejan el empleo, ya no solo para los empresarios, sino que también busca proteger a los trabajadores y las trabajadoras, y esperamos que así sea. Nuevamente, muchas gracias por su participación, por ayudarnos a aclarar estas dudas, y también a las personas que nos han seguido en esta transmisión en vivo. Muchísimas gracias, doctores. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.